la palabra otra vez a Camilo para que pueda continuar con intervención. Presidente, ¿me escucha? Sí, señor, sí, señor. Bien, gracias. Primero, gracias, presidente, y obviamente saludar a los invitados que en la anterior intervención en el comienzo de la sesión no pudimos, digamos que hacer los saludos respectivos, así que mil gracias por prestar atención y obviamente por hacer la presentación. Yo creo que la presentación bastaba más fuera de la discusión del comienzo que dimos en la sesión. La presentación fue una presentación muy completa en lo que tiene que ver con absolutamente todos los temas, el área jurídica, el área de planeación, el área elemental de Hacienda, el área de los constructores, el área de la DUC, que finalmente entra a participar en todas estas discusiones por una razón y no había entrado en los años anteriores, y es porque particularmente tiene una intención de empezar a administrar esos recursos para empezar a sobrevivir, digamos que como empresa, y tener un flujo de caja muy efectivo, precisamente digamos que para mover esa empresa tan niña de los periranos que apenas va a cumplir apenas 4 añitos. Así que digamos que en ese modelo me gusta la presentación. Yo sí tengo que felicitar por la presentación porque me parece que es muy compleja y muy completa en lo que tiene que ver con esto. Creo que el tiempo nos da la razón y cada vez que hablamos de plusvalía nos retoma al 2016 cuando hicimos proposiciones, cuando hicimos modificaciones no, aprobamos el plan de ordenamiento territorial y cuando se hicieron muchas cosas y nosotros siempre lo dijimos y esta es la hora que con carácter lo asumimos. La plusvalía es un elemento muy importante, un elemento de financiación muy importante para una ciudad, un modelo que nos permite un recaudo muy interesante de algunos temas económicos, por supuesto, o de algunos medios de adquirir, ya vamos a ver, los predios y otro tipo de cosas, o mejor dicho, de generar progreso para la ciudad, pero es un elemento muy complicado, no por Pereira, sino por el elemento nacional, que de todas las ciudades de Colombia, que tenemos mucho más de 1.100 ciudades en Colombia, apenas 45 logran cobrar efectivamente y de manera satisfactoria la plusvalía. De entrada dice que la norma tiene unos pleitos supremamente complicados y tienen un embotellamiento básicamente muy complejo en lo que tiene que ver con la avalúa, es decir, lo que planeación ya explicaba como el P1 básicamente, el P1 se vuelve el cuello de botella en lo que tiene que ver con el elemento de plusvalía. Luego la plusvalía puede ser para muchas cosas y aquí yo te quiero llamar la atención, honorables concejales, en que tenemos que poner la discusión y por eso a mí me gustaba mucho que la DUB empezara a incursionar con este tema. Yo creo que empresas como la DUB tienen que empezar a tomar vocería en el sector privado, no solamente construyendo puentes, no solamente licitando lo público como lo hicieron con Dos Quebradas, que se ganaron una obra, no solamente con Pereira haciendo parques, sino ganando experiencia en otro tipo de cosas, empezando a tomar vocería en lo que va a ser el campo, el banco de tierras de nosotros, empezando a tomar vocería comprando predios también de otras entidades o el mismo municipio pasándole los predios para que empiece a comercializarlos de manera distinta o para que empiece a ganarle, porque la plusvalía lo que nos indica es que es un elemento y esa plática o lo que salga de la plusvalía se puede para compra de predios de vivienda de interés social. Hoy tenemos un déficit de vivienda de interés social impresionante, lo podemos hacer con plusvalía, infraestructura vial, servicios públicos. De hecho, la ley establece que nosotros podemos con el tema de plusvalía, con el efecto plusvalía, el pago o la indemnización en materia de expropiación, ahorita que estamos hablando, por ejemplo, para el parque lineal del sector Matecaña o conjunto o contiguo al plan parcial Matecaña. De hecho, la misma ley implica y establece que el pago de plusvalía, el pago del efecto plusvalía lo permite también para la gestión en materia de recursos del sistema de transporte masivo. Es decir, tiene una amplia modelo de utilización los efectos en lo que se cobre por el efecto plusvalía, que en buena hora, por fin la administración municipal, una administración, y esta al alcalde Maya le doy toda la gratitud del mundo, porque por fin escuchó un reclamo que nosotros hicimos del 2016, que se malinterpretó por decir que el efecto plusvalía no se podía, o digamos que lo que estaba haciendo es que en las actuaciones urbanas integrales, en las AUI, pues lo que estaba pasando es que generaba un efecto plusvalía tan gigante, pues simplemente generaba inviable absolutamente un proyecto. Y que lo otro que teníamos que pasar era de ser un modelo confiscatorio absolutamente como hoy funciona, porque si usted le publica, le suma a la plusvalía, le suma las cargas, los deberes urbanísticos y otro tipo de cuestiones, el impuesto a la construcción y muchos más, se hace un modelo absolutamente inviable que ya lo tendremos que definir y estudiar de manera más a menudo. Pero lo que voy con esto es que Pereira tenía que sacar ese decreto donde decía ya no solamente cobro con dinero, también cobro con predios. De hecho, debería sacar otro donde
es que hay 4 modelos, hay 4 o 5 modelos de cómo cobrar. Usted lo puede cobrar por obras, como dice la ley, lo puede cobrar con dinero, como dice la ley, lo puede cobrar de hecho con porción del predio o con predio en otro sector urbano, o de hecho lo puede canjear con otro terreno por el mismo urbanizador, constructor o desarrollador, o de hecho también lo puede cambiar con un modelo de accionistas. Es decir, si yo voy a promocionar mi proyecto urbanístico o en cualquiera que sea mi proyecto y el municipio puede entrar, por ejemplo, la DUP pudiera entrar como accionista, ese es uno de los modelos de plusvalía. A nosotros no nos puede dar miedo del privado. Yo siempre me he negado a la posibilidad donde la administración pública vea al privado simplemente como un modelo donde tiene que tener un modelo de gana-gana efectivo y de manera de dinero, de manera inmediata. Yo creo que acá hay que buscar donde el empresario, por supuesto, genere riqueza, porque básicamente acá la propiedad privada está para generar riqueza para el propietario privado, pero por supuesto donde el público se puede haber beneficiado cuando tiene derecho, y en un efecto plusvalía pues tiene derecho. Así que no nos puede dar miedo también donde el municipio pueda ser accionista de ese tipo de proyectos porque la ley lo establece. Entonces, de hecho, yo creería, y que sea la primera vez, 2020, así como el 2016 lo hice, donde no necesariamente tenían que cobrar de manera efectiva, y 2020 nos dan la razón, seguramente en unos años posiblemente nos den la razón donde no solamente se cobre con dinero o con obras, sino también con participación accionaria o precisamente con predio canjeado en otra zona, digamos que de acuerdo a la participación. Tenemos un problema, y es que nos muestran las demandas. En la discusión que nosotros dimos en el 2019, de 2008 a 2019, efecto plusvalía se había cobrado tan solo 4.000 millones de pesos. De hecho, apenas alcanzamos a los 4.000 millones de pesos. Si el Sonesta no paga los 1.600 millones de pesos en este año, la participación no sumaría ni siquiera 6.500 millones de pesos en unas pretensiones de cerca de 28.000 millones de pesos. Los procesos jurídicos se hacen de manera distinta y no solamente se hacen para ganar, se hacen para generar el daño menor posible en cualquiera de los tipos de procesos. Así que ganar tiempo también es una parte de los abogados en algunos de esos procesos, posiblemente en unos procesos de plusvalía, posiblemente en unos procesos donde si algo está clarísimo es que en el tema grave que a mí me preocupa, y de hecho yo le hago la solicitud formal a planeación, es que siempre hemos tenido un cuello de botella con el tema de los avalúos. Acá nosotros tenemos en planeación, y lo he dicho en repetitivas ocasiones, planeación tiene comités de los comités del comité. Es decir, básicamente son las mismas personas que participan en los diferentes comités para hacer exactamente lo mismo. Comité de vías, comité de plan. Es decir, hay mucho. Por supuesto que hay unos por ley, hay unos reglamentarios, hay unos por acuerdo municipal. Pero yo creo que es hora de empezar a revisar cómo podemos poner un modelo mucho más efectivo de eso. Voy a terminar con el tiempo de mi bancada. ¿Cómo lo hacemos? Porque no solamente son los constructores, acá yo no, por más de que me digan, y de hecho sí lo puedo decir, en Camacol yo reconozco muchísimos amigos y en el gremio de la construcción muchos amigos que le han aportado a esta ciudad gran modelo de ocupación y de crecimiento y de desarrollo urbano y de desarrollo económico, pero han tenido una gran dificultad. Un avalúo de una lonja certificada donde simplemente planeación dice no acepto el avalúo de la lonja, eso está mal hecho, básicamente sin ningún argumento más. Acá nos tenemos que poner de acuerdo en que las lonjas efectivamente constituidas más el Agustín Codazzi o más ahorita el avalúo catastral, el avalúo multipropósito, pues tiene que ser una herramienta efectiva de cómo es el P1 del P2 para tomar consideración, para determinar el efecto plusvalía, que es el total. La tarifa nosotros la tenemos al 50, y ahí vuelvo a demostrar algo. Es momento también de hacer otra solicitud formal. En una situación donde nosotros estamos pospandemia o pandemia y es muy diferente a la prepandemia, pues por supuesto que nosotros estamos llamados a que el sector de la construcción, en sectores de crisis, ni siquiera porque yo defienda el gremio, porque me gusta el tema de la construcción, es porque está comprobado a nivel económico que el sector de la construcción en temas de crisis jalona la economía básicamente por la mano de obra y por otro tipo de circunstancias. Si nosotros estamos diciendo que vamos a construir vivienda, que vamos a bajar, que vamos a postergar los deberes urbanísticos para pagar al final, que aplaudo esa iniciativa, que vamos a decir, bajemos impuesto a predial para los que hagan estacionamientos, claro que sí, eso está bien visto, pero ¿por qué entonces no evaluar, por ejemplo, el tipo de cosas cuando plusvalía nosotros cobramos a tope máximo? Es decir, pasaba exactamente con la pelea que hicimos en industria y comercio, cuando los trabajadores independientes en Pereira empezaron a pagar el 10 por mil, y básicamente la tarifa decía del 2 al 10 por mil páguese, y Pereira adoptó el 10 por mil pleno. Nosotros discutimos y dijimos, pero si la situación económica de la ciudad está bien, como nos la mostraban, ¿por qué cobramos a pleno? Bajemos para que la gente pague, además porque era una participación nueva.
logramos bajarlo al 2 por mil. Si hoy estamos en tiempos de crisis y hoy estamos diciéndole al sector de la construcción, vengan, construyan, venga que necesitamos jalonar economía, vengan, genere empleo formal, pues entonces nosotros también tenemos que dar participación en ese tipo, tal cual como lo vamos con la zona franca internacional. Vengan empresas nuevas, creen empleo en los pereiranos y les bajamos el impuesto. Vengan constructores, vengan desarrolladores, generen empleo, construyan y les bajamos entonces una participación que no puede simplemente estar a tope. Acá la discusión la tenemos que dar en que la ley dice del 30 al 50% y Pereira cobra exactamente el tope al 50%. Tendremos que decidir entonces. ¿Por qué? Por una razón, y con eso también termino el tema. Es que el tema, por ejemplo, de la participación en plusvalía, solamente, digamos que, o uno de los temas, pasar de rural a expansión o a zona suburbana, en un plan de ordenamiento que lo que hizo fue redensificar. Nosotros tenemos que encontrar es si eso funcionó o no ha funcionado. Y no es que funcionó del todo a pleno, es si ha funcionado o no. Nosotros hemos tenido un momento donde se ha generado la suspensión del plan de ordenamiento, así que tendremos que coger solamente los momentos donde el plan de ordenamiento está efectivamente a tope en vigencia. Y en esa vigencia, ¿cuánto se licenció? ¿Cuánto no se licenció? ¿Cuánto se generó de renovar? Pero además, por ejemplo, ¿cómo hicimos nosotros en esa redensificación cuando la especulación se fue a tope? Cuando nosotros quitamos zonas de expansión, cuando contamos zonas suburbanas, cuando lo volvemos un modelo mucho más en la zona urbana de renovación, ¿cómo exactamente por un modelo de oferta y demanda, por no existir más predios, los pocos predios que existen se tiran al piso, se tiran a las nubes? La participación de compra de lotes en materia de cerritos ya ni siquiera está a 30.000 pesos, 100, 150.000 pesos el metro cuadrado, empieza a subir, y si a eso le ponemos cargas, deberes y a la planificación de plusvalía, pues es un tema donde el modelo ni siquiera se hace atractivo. Eso es lo que yo opino que hay que modelar en el tema del plan de ordenamiento territorial. Ahora, nosotros queremos participación en plusvalía. Hemos encontrado que el déficit de vivienda es muy alto. Hemos encontrado que la especulación, que el plan de ordenamiento generó especulación desbordada y generó un tope y una subida en los precios de las tierras, que no estamos generando construcción, que no se licenció. Venga, hay que empezar a revisar cómo nosotros con un modelo de perímetros de manera controlada, sin afectar el medio ambiente y de hecho garantizando más medio ambiente, pues, o la protección de él, cómo nosotros empezamos a generar una modalidad mucho más distinta. Ahora, ahí, por ejemplo, tendrán que funcionar lo que dice la concejal Nancy en el tema de la declaratoria de interés prioritario en algunos proyectos. Lo que pasa es que el tema el tema de la declaratoria de interés prioritario, eso es un modelo muy bueno, eso pasó en el Gonzalo Vallejo, pero cuando usted pone una declaratoria de interés prioritario es porque usted tiene la facultad presupuestal para ir a desarrollar ese predio. Es decir, si usted tiene un plan parcial y yo lo declaro de interés prioritario y le digo o lo desarrolla o le quito, o básicamente o lo desarrolla usted, lo desarrollo yo, para yo amenazar, para que nos entendamos, pues, para que nos entienda la gente de a pie que está viendo, digamos que la comunicación, el YouTube, lo que sea. Si yo lo amenazo a usted diciéndole esto de interés prioritario es porque yo tengo la suficiente solvencia económica para entonces yo desarrollarlo. Si nosotros no tenemos eso, acá en interés prioritario no va a ser ningún proyecto. Acá nosotros tenemos que mirar cómo ellos se vuelven nuestros socios. Y vuelvo y digo, hay que hacer una modificación. A mí me gustaría mucho que la DUB, y me alegra que la DUB esté acá, pero también una pregunta con el tema de la DUB. Y la DUB es que para cobrar participación de plusvalía ha sido engorroso. Si la DUB tiene la oportunidad, y de hecho vuelvo y digo, estoy a favor de que la DUB empiece a administrar ese tipo de temas como espacio público o como efecto plusvalía para generar otro tipo de proyectos, y de hecho hasta algunas tierras o el banco de tierras o muchas cosas más, tiene que también la capacidad, no como pasa con Cordep. No puede ser que se vuelvan los administradores de la riqueza, pero en la pobreza no aparezcan por ningún lado. Es decir, la DUB tendría entonces que asumir el costo jurídico de los cobros, tendría que asumir los costos, el cobro del efecto, el cobro de la cartera, tendría que asumir absolutamente la participación, no solamente en las ganancias, en lo que entra al municipio, sino que tendría que entrar a regir absolutamente todo, como pasa, como no pasa, perdón, con Cordep, que será otra discusión. Pero a todo esto, vuelvo y digo, creo que es un modelo bueno, creo que hay que revisar el tema de la tarifa, creo que hay que revisar el tema del plan de ordenamiento territorial, además porque ahí, si nosotros estamos pensando que la plusvalía nos va a sacar adelante, como decía el doctor. Concejal, vamos redondeando, por favor. La palabra, el primer alcalde nuestro, el doctor Arango.
Bien, bien, como decía el doctor Arango, es un buen modelo de financiación ya que se satanizó la valorización y si vamos a dedicarnos al tema de plusvalía, hay que buscarle la comba al palo, así que hay que buscar cómo la podemos cobrar de buena manera. Uno de los métodos es el tema del avalúo. Creo que planeación tiene que revisar muy bien los modelos de las lonjas y los modelos de la Agustín Covase o ahorita el catastro multipropósito porque no estamos viéndolo bien y que la discusión se tiene que dar a partir si la redensificación tuvo efectividad o no tuvo efectividad, o por el contrario, frenó la construcción, frenó el licenciamiento, generó una especulación en temas de precios mucho más alta, disparó los costos y mermó la tierra, y por eso en un efecto de oferta y demanda, pues nosotros disparamos. Por el tema, por lo de... O restauración de inmuebles patrimoniales